El placer y la energía de siempre. Arrancamos otra edición de nuestro informativo del mediodía. Rápidamente hasta Itacurubí, en la cordillera, saludamos a nuestra compañera Violeta González. Hola Violeta, ¿cómo está? ¿Cuál es el reporte de esta zona del país? Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Roberto? El saludo para Rolando y los televidentes. Y todavía la ruta 12 en el kilómetro 38 está bloqueada. Ya se está procediendo actualmente a los trabajos de reparación. Y ahora nos encontramos en el ramal que une Itacurubí con la ciudad de Santa Elena. Y ya ustedes van a ver en instantes cómo ha socavado prácticamente la base de un puente y está en peligro evidentemente la circulación. Siguen esperando respuesta por parte de las autoridades en este punto. Y en el departamento de Cordillera, Tomatíes, una de las ciudades más afectadas. ¿Cuál es la situación a estas horas, Nata Cáceres? Hola, ¿qué tal, Rolando? Roberto, el saludo también para todos los televidentes. Es así, cerca de 500 familias se vieron sobrepasadas por este desastre natural que terminó inundando más de 500 casas, según el reporte actual que se tiene. Están recibiendo asistencia por parte de la municipalidad y así también por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. Muchos comenzando a limpiar sus casas para ver qué pueden recuperar de sus pertenencias. En instantes, el recorrido completo y los detalles. Del plano policial nos reporta Judith Colexa. Abrieron un boquete. ¿En qué shopping? Obviamente la intención era robar. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Roberto. Y esto habría ocurrido en horas de la noche, madrugada. Una banda de delincuentes ingresó hasta una tienda de electrodomésticos que está ubicada en el interior de un conocido shopping de Fernando de la Mora para alzarse con la caja fuerte, así como también varios productos. Pero para el efecto tuvieron que abrir como 3 enormes boquetes aproximadamente, destruyendo las paredes de varias de las tiendas allí de ese mismo shopping. En instantes más información. Vamos hasta la Cámara de Diputados. Fernanda Chamorro, ¿se tienen los votos para la censura? Juan Ernesto Villamayor, buenos días. Y aparentemente hasta ahora se tienen los votos, se necesitan un total de 53 de los 80 diputados que están aquí presentes en la Cámara Baja. Lo que respecta a esta censura para Juan Ernesto Villamayor, ahora mismo, por ejemplo, está hablando por parte del sector de Honor Colorado, de la ANR, Basilio Núñez, argumentando también algunos de los puntos principales por los cuales quieren retirarle la confianza hoy a Juan Ernesto Villamayor. Él que hace unos días ya adelantaba, si los diputados me dan el voto de censura, yo directamente renuncio y no voy a esperar a que finalmente Mario Abdo Benítez me destituya, era lo que decía. En instantes estamos con todos los detalles de cuáles son las posturas encontradas en algunos casos de los diputados. Por otro lado, en San Lorenzo, lamentable, esquivó un bache y llevó por delante a un peatón. Acudimos al lugar y le encontramos a la víctima ya tendida en el pavimento. Es una persona de aproximadamente 62 años quien se encontraba caminando. Luego la conductora tuvo que desviar un bache y a la falta de iluminación no pudo divisar a la persona, a la víctima. La lluvia no da tregua y sigue generando destrozos en gran parte del país.
Sin lugar a dudas, la lluvia generó daños y perjuicios en diferentes departamentos del país, como Cordillera, Paraguarí, también Caaguazú. Varias rutas terminaron colapsando, al igual que algunos puentes, y ya estamos con Violeta para contarnos la situación actual en este tramo Itacurubí y Santa Elena. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo te va, Rolando? El gusto de saludarte a vos, a Roberto y a todos los televidentes también. Exactamente, estamos en este cruce, específicamente en este tramo. Y mucha atención con este detalle, vamos a ir recorriendo con las imágenes también. Hay mucha gente aquí presente porque, bueno, todos quedaron muy asustados luego de la tormenta de ayer. Y fíjense, porque no es el puente precisamente, sino es esa porción que une lo que es el trayecto todavía de la ruta con el puente. Fíjense cómo el murallón de propiamente el puente se ha quedado allí todavía firme, sin embargo socavó toda la parte de aquí de la tierra. No así no pudo el agua con un murallón de piedra que está pegadito a las barandas allí, pero el asfaltado cayó por completo. De hecho que vemos que es una fina capa, ¿verdad? No estamos viendo algo demasiado grueso en cuanto al menos al asfalto propiamente. Existe el peligro de derrumbe de forma permanente. Vemos aquí árboles también que han caído muy pegadito a este puente. Todo lo que es el vallado también, y estamos hablando de hierro propiamente. Todo esto se dio con la fuerza. Esto sería el arroyo Iaú, según nos marca al menos el mapa. Y este es el tramo que une. Nosotros estamos todavía dentro de la zona o dentro del área de Itacurubí de la cordillera, pero cruzando este enorme cráter, esta enorme porción allí de puente ya roto en este punto, ya sería la ciudad de Santa Elena. Hay mucha gente que está aquí. Vamos a ver si podemos hablar acá con el Don también. ¿Con quién? No quiere hablar, dice el señor. Se enoja luego encima conmigo. Señor, ¿cómo te va? Bien nomás. ¿Sos de Itacurubí o de Santa Elena? Sí, soy de Itacurubí. ¿Y querías cruzar ahora? No, vengo nomás a curiosidad. ¿Cómo te toma esta situación? ¿Vos estabas ayer en tu casa cuando te llegaste? En mi casa. Y allá en la entrada de Itacotú se acercó el arroyo. Salió todito. ¿Eso suele pasar? No, después de 20 años por ahí. Dice la gente después de 23 años. ¿Este es un tramo muy utilizado? A la pinta. Cualquier cantidad de camioneros, de todo, de Santa Elena, Mocayatú, de Asunción también, hacia ahí. Don, ¿cómo es tu nombre? Cecilio González. Don Cecilio, ¿alguna vez se imaginaron que esto iba a pasar? ¿Ustedes ya veían débil la estructura del No, así nomás yo veía así nomás luego. Pero antes era... Cuando decís que veía así nomás... No, lindísimo era. Lindo era. Sí. ¿Esto hace cuánto está acá? Y por lo menos hace 40 años, dice la gente. Pero con la capa asfáltica ya... ¿En ¿Sí? estas condiciones? No, así estaba. Así es, señor. Y bueno, entonces se quedaron ahora por el momento incomunicados con Santa Elena. Claro que sí. Estamos hablando también, según nos comentaban, Rolando, Roberto, voy a cruzar de nuevo del otro lado. Con mucho cuidado, evidentemente. Aquí está un oficial de la policía porque me dicen que Santa Elena es la ciudad que queda prácticamente aislada. Oficial, ¿podemos hablar un segundito? ¿De qué comisaría? ¿De Itacurubí o de Santa Elena? Sí. Santa Elena es la ciudad que queda incomunicada ahora. Así mismo es, no. ¿Qué salida tienen ellos? Porque normalmente este es el tramo que ellos pueden hacer. Este es el tramo que une Itacurubí a Santa Elena, pero hay caminos alternativos que se usa, o sea, que se van a Caraguatá, después salen Eusebio Ayala. Por Isla Pucú. Por Isla Pucú y Eusebio Ayala. Pero no es muy lejos ya para la gente que quiera... Y la verdad que sí, un poco alejado ya queda eso. ¿De qué depende que vengan a arreglar? ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a eso? Y la verdad que un concejal se acercó acá, vio el hecho y se retiró del lugar. No sabemos qué va a pasar ahora. Ya están a la espera. Sí, estamos a la espera. ¿Esto qué arroyo sería usted? Igaui. Normalmente suele ser tranquilo. Normalmente, pero como el torrencial, pues, ¿cómo te iba a decir? Llovió muchísimo y a causa de eso, pues, la consecuencia estamos viendo. Familias inundadas en este tramo Itacurubí y Santa Elena. Y hay unas cuantas familias que perdieron sus cosas. Pero tuvieron que ser evacuadas estas familias. Así mismo. ¿De qué tramo? Acá cerca.
Acá, barrio San Blas, creo. Bueno, gracias, oficial. Dale, ya. Suboficial Richard Guillén, entonces, de la comisaría de Itacurubí. Cruzamos nuevamente porque ayer incluso ya las imágenes, Rolando, Roberto, estaban recorriendo el WhatsApp. Y vamos a bajar un poquitito acá a la zona ya de tierra propiamente, nada más que para graficar lo que estábamos mencionando allí sobre el asfalto. Y acá está el arroyo Uahu, es esta zona. Fíjense que, como les decía, no es el puente propiamente el que cayó, porque el puente está todavía allí levantado, erigido. Vemos la base que está, no les voy a decir intacta, pero sí está todavía ahora. Esta porción de tierra que sostenía la ruta y que conectaba con el puente es lo que terminó cayendo. Y de fondo hay un paredón importante de piedra que todavía está arriba también, y es por eso que no se vio afectado. Sin embargo, esta parte sí. No me deja nomás de llamar la atención la fina capa de asfalto. Parece que quedaba un poquito de piedra también allí abajo sosteniendo. Más o menos le voy describiendo lo que yo veo, ya teniendo en cuenta que la lluvia o el arroyo termina arrasando con todo esto y con los árboles también que vemos apoyados por la estructura. Ahora, Violeta, lo que se observa también a través de estas imágenes es que pansea el asfaltado, y esto en cualquier momento podría ser peligrosísimo porque puede caerse en cualquier momento, se puede venir abajo la totalidad de lo que sería la cabecera en realidad del puente. Ahí está, exactamente, eso mismo, Rolando, la cabecera es lo que se vio afectado. Y de hecho que acá están los trabajadores, en realidad son los pobladores, están tratando de ver qué resistencia tiene todavía, pero esto no va a poder ser utilizado, Rolando. No hay forma de que acá pase un vehículo o una moto siquiera, incluso caminando yo te diría que ya es bastante peligroso. Hoy la ciudad de Santa Elena está incomunicada, al menos de este lado. Decía el suboficial, está la otra alternativa, ¿verdad? Que uno vaya por Isla Pucú, después por Caraguatá y por Eusebio allá la salga, pero ya es lejos. Había un señor, vamos a ver si lo encuentro, que justamente me estaba contando que él venía, estaba volviendo a Santa Elena y no pudo ingresar. Vamos a ver si lo encuentro, me parece que ya no está más por acá. Se habrá pegado la vuelta para volver, sí. Y es uno de los trayectos más utilizados porque estamos hablando que es a kilómetros nada más de la ruta número 2, esto, Violeta, o sea que nos queda muy lejos de Itacurubí, ¿verdad? Itacurubí, Santa Elena, pero para salir por lo menos la ruta 2 es bastante cerca. Sí, ¿a cuánto estamos acá de la ruta 2? Creo que es ni un kilómetro más. Ni un kilómetro sería, cerquita del centro. ¿Vos solés usar este tramo? Sí, para ir a Santa Elena. Yo soy entre San José y Itacurubí hasta mi casa, donde hay problema también allá en 96. Ahora, ¿ustedes se imaginaron que esto iba a pasar alguna vez? La verdad que no, ni me imaginé legalmente. ¿Vos tenés gente conocida en Santa Elena? Sí, muchísimas parientes tengo ahí. ¿Y qué mencionan? ¿Ellos están asustados ante esta situación? Sí, la verdad que sí, pero este de ayer, por ejemplo, era intransitable, era casi un terror, vamos a decirle. De hecho, que acá tampoco puedes pasar todavía. No, todavía, la verdad que no. Es un peligro porque vemos allí poco y nada queda del puente. Así mismo. La cabecera del puente. Así mismo es. Y ojalá que se solucione pronto para que podamos pasar nuevamente. ¿Ustedes tienen información de quién pueda hacerse cargo de esta situación? La verdad que no. ¿MOPC? Y puede ser ellos. Me imagino que ellos son los encargados para que se pueda arreglar este puente. Pero todavía no escucharon novedades. La verdad que no. ¿Tu nombre me decís? Edgar Calderara, sí. Gracias, Edgar. Charlando un poco, sí, exactamente, Rolando, lo que mencionaba, menos de 1 kilómetro, o sea, estaríamos hablando de 800 metros más o menos desde el centro mismo de lo que es Itacurubí, la cordillera. Ahora, Violeta, ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de hundir lo que ya está por caerse. Eso es al menos lo que vemos que están haciendo. Son pobladores, sí, ¿no? Sí, parece que están tratando de echar ya toda la capa asfáltica que quedó, ¿verdad? Allí en esta parte de la cabecera, acá mismo. Rolando, les voy a mostrar nomás. Esta es la parte donde está el muro de piedra. Si uno baja por el arroyo, uno va a poder ver. Acá no se ve, ¿verdad? Pero esta parte, a partir de aquí, esto sí quedó sin sustento. Entonces, ojo con ese detalle. Nosotros estamos cruzando prácticamente por el muro de piedra. ¿Son pobladores, suboficial? Sí, son pobladores Santa Elena y Itacurubí. ¿Cuál es la intención? Es que sacar todo eso. Porque para evitar que la gente cruce. Así mismo es, porque como vos ves, hay un peligro que se puedan caer. Vamos a tratar de hablar con el don. Don, ¿podemos molestarte un ratito? ¿Tu nombre me decís? Oscar. Don Oscar, ¿tu apellido? Almada.
Son los que están tratando de echar toda esta parte de capa asfáltica que quedó. Y esa es la idea para que por lo menos la gente que venga no se caiga o no caiga. Se confíe, ¿verdad? ¿Verdad? Y sí. Hay gente que no sabía aparentemente porque hay muchos vehículos esperando del lado de Itacurubí, muchos vehículos. Pasa que este es el único tramo que une Itacurubí con Santa Elena y Mocayatú también. Mocayatú también. También. Pero ellos tienen otra forma de salir en Mocayatú. Y hay una calle que conduce hacia Caraguatá, pero creo que también se cayó un puente hacia ahí. Abajo de esta parte de la cabecera que había, porque acá vemos solamente tierra. Sí, Roberto. O sea que si uno va en moto podría cruzar, ¿no? En bicicleta, a pie. Sí, de que se puede, Roberto, pero yo diría que no es aconsejable bajo ningún sentido en moto, por ejemplo, porque es muy fina la capa de asfalto que todavía queda en pie. Y ahí también, Violeta... Fíjate, ahí ustedes van a ver. Claro, o sea que da la impresión que ya es una capa tramposa, ¿no? Pisada y se va al fondo. Fíjate que ellos estaban haciendo estas rayas nuevas que están acá, estaban haciendo los pobladores nomás con este elemento, no sé, una especie de pala, ¿verdad? Esto nomás estaban haciendo, o sea, un poco más de golpe y esto termina cayendo y colapsando todo. Por eso es que quieren echar, ¿verdad? Ahora, para que no diga una moto, por ejemplo, un motociclista, y que ya se confíe y quiera pasar. Violeta, igual es peligroso para ciclistas o motociclistas porque vemos una rajadura también de lo que queda todavía de esa cabecera del puente. O sea que eso es señal de que en algún momento puede venirse todo abajo, ¿no? Yo creo que va a terminar cayendo. Vos sabés que estoy mirando el pronóstico acá en Itacurubí, a partir de las 6 de la tarde nuevamente marca lluvia. No sé con qué carga, con qué fuerza venga tal precipitación, pero sí, esta parte por lo menos, sí vemos la grieta impresionante que hay y acá se marca bien, ¿verdad? Dónde empieza el puente y hasta dónde llega la cabecera. Y esto es lo que no tiene sostén ahora mismo, o sea, esto está... de una se puede caer. Sí. Ahora sí se comprende, Rolando, porque puede ser una trampa mortal. Totalmente. Fíjate, eso es un hierro, una andaribela ahí que pretende sostener nada, ¿verdad? Pues los árboles, uno ya confunde y todo. Y son tantos los tramos que están en estas condiciones, Rolando. Impresionante es. Y hasta ahora por lo menos no se sabe porque en algunos tramos del país donde se hundieron sí ya empezaron los trabajos por lo menos para tratar de desviar o de reponer rápidamente. Esto evidentemente va a llevar su tiempo y de lo que estoy mirando, porque la Municipalidad de Santa Elena informó a través de sus redes sociales solamente el desvío o por donde los pobladores de Santa Elena pueden eventualmente movilizarse, que ya lo decía Violeta, Isla Pucú, Caraguatá, para poder salir de la ciudad. Pero hasta este momento por lo menos no se observa trabajos ni maquinarias en la zona para tratar de empezar los trabajos de reparación. Evidentemente esto va a llevar mucho tiempo por las condiciones en las que quedó luego de hundirse, Violeta. Totalmente, Rolando. De hecho que ni expectativa aún de quién podría, o que ya sea la municipalidad del MPC, quién podría mover algo para empezar a arreglar. Y te cuento por qué, porque un vecino cuando llegábamos me decía, tal vez las maquinarias que están trabajando ahora sobre la ruta 2 en el kilómetro 88 vengan después acá. Pero bueno, el trámite no es así de sencillo, ¿verdad? Evidentemente existe todo un proceso y definir un poco la responsabilidad, cómo se va a trabajar, etcétera, ¿verdad? De igual manera, ya que estamos hablando de esta situación, ¿verdad?, de maquinarias que ya están en pista trabajando, si les parece podemos comentar un poco lo que está pasando en el kilómetro 88 de la ruta 2, que ustedes vieron ese video impresionante de cómo se hundía, cómo colapsaba el puente allí en el kilómetro 88 sobre el arroyo Peguajó. Llegamos hoy, ya estaban trabajando las maquinarias, algunos obreros, Rutas del Este es la empresa, me decían que ya está operando en ese punto. Hay algunos reclamos por parte de pobladores que dicen, en vez de venir a parchar, lo que tienen que hacer es reforzar ya toda la estructura de la ruta, porque esto puede volver a pasar, decían. Teníamos las imágenes nosotros en ese momento, aseguraban que para el mediodía ya podía estar nuevamente habilitado ese tramo. Yo dudo bastante, ¿verdad? Con respecto a los desvíos en ese sector, lo que sería Itacurubí, lo que sería el desvío Itacurubí a la derecha Valenzuela está habilitado para camiones pesados, pero vehículos livianos pueden llegar prácticamente allí a la cabecera del puente, y a la derecha hay una estación de servicio y se hace un desvío de 200 metros básicamente y se retoma ruta 2. Ahora, camiones pesados sí tienen que hacer un tramo un poco más largo. Tenemos el video del momento en el que se desploma el puente allí en el kilómetro 88. Queremos solución. Se fue la puerta.
Queremos solución. Bueno, si bien algunos pobladores tomaron incluso con un poco de chiste, ¿verdad? Algunos estaban en shock, ¿no? Decían porque uno cuando ve estas imágenes, uno lo toma hasta como burla. Sin embargo, me decía un señor con el que charlábamos, cuando uno está en la situación, realmente te da no solo nervios, te asusta, uno entra en un momento de pánico, incluso porque ve colapsar algo que jamás pensó que podría caer. Tenemos notas con pobladores que nos contaban no solo lo que refiere al puente propiamente, sino también la situación que pasaban algunos vecinos muy pegaditos allí, que se vieron inundados incluso por la fuerza de este arroyo. Colchón, las camas, las ropas, todo. Hoy están tratando de airear un poco. Sí. ¿A qué hora bajó el agua ayer? Bajó totalmente a partir de la 1 de la tarde. O sea, después del mediodía. Sí, sí. A la mañana lo que estuvo complicado. Sí, sí, a la mañana estuvo difícil. ¿Y cómo hicieron? ¿Algunos tuvieron que salir de casa? Y salimos todos. ¿Dónde se refugiaron? Ahí en la casa de una tía, más hacia el centro. ¿Es la primera vez que les pasa esto? La primera. Nunca, o sea, en muchos años. Nunca. ¿Vos estabas acá cuando se desmoronó el puente? Sí, sí, estaba. ¿Les impresionó ese momento? Totalmente. Fue de repente. Se esperaba la lluvia, pero no así, ¿verdad? ¿Vos estabas de paso nomás acá? No, estábamos mironeando esta parte y de repente, justo en el momento oportuno, y vino el derrumbe del puente. ¿En ese momento era todavía intensa la lluvia? No, ya no. Era sobre las 2 de la tarde, creo que era eso. ¿Pero acá hay un arroyo que pasa? Sí, este es un arroyito que pasa acá y después hay otro que está más hacia aquellos lados. ¿No tiene nombre? Este es Peguajó, creo que es el arroyo Peguajó. ¿También subió por las casas? Sí, por las casas. ¿Tu casa se vio afectada? No, gracias a Dios no, gracias a Dios. Sí vemos cómo algunos tienen que estar aireando un poco las cosas. Sí, acá el señor, por ejemplo, fue también uno de los perjudicados, ¿verdad? Pero gracias a Dios está a salvo el señor, don Basam. Vidas humanas es lo que nos... Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Bueno, eso tiene que ver con el tramo allí, ruta 2, kilómetro 88, propiamente pasando un poco lo que es el centro de Itacurubí de la cordillera. Nosotros permanecemos acá, Rolando, Roberto, vamos a seguir también hablando un poco con pobladores y ver qué tanto afectó la lluvia, la tormenta pasada a algunos pobladores que todavía, tengo entendido, quedaron inundados. Perfecto, Violeta, estamos pendientes allí desde el límite entre Santa Elena e Itacurubí de la cordillera, zona bastante afectada por la intensa lluvia que cayó en los últimos días y pendiente también de algún anuncio de las autoridades municipales de cuál es la salida que se tiene a este puente, el puente San Francisco específicamente, que se dio por lo menos la parte de la cabecera. Vamos a volver enseguida con Violeta. Ahora vamos a dar la continuidad a lo que ella estaba mencionando, kilómetro 88 de la ruta 2 que todavía está cortado para circular. Se está trabajando intensamente para poder reponer todo ese hundimiento de la capa asfáltica y allí está trabajando en vivo y en directo nuestra corresponsal Maru Molas para contarnos cuál es la situación. Maru, a estas horas de la siesta vemos que están trabajando intensamente maquinarias y funcionarios también para tratar de habilitar lo más rápido posible esta parte de la ruta número 2. Bueno, ya vamos a estar enseguida con Maru Molas, allí desde la zona de Itacurubí, de la cordillera, donde vemos el trabajo que se está realizando a estas horas para poder reparar esta parte del puente que colapsó ayer a raíz de la intensa lluvia. Y de alguna manera esto hizo que el tránsito se desviara por la zona de Coronel Oviedo y también por la ciudad de Valenzuela, unos kilómetros más para evitar contratiempos. De hecho, esto también obstaculizó totalmente la llegada hasta la zona de San José de los Arroyos, otra de las zonas también afectadas. Recordemos que había inconvenientes también en el kilómetro 96 y esto no es de esta última lluvia, sino también de las lluvias anteriores. Por ahora, el tránsito está bloqueado todavía en este lugar y definitivamente se espera que en las próximas horas ya se pueda
rehabilitar. Intenso trabajo de maquinarias, al menos en este sitio que se vino abajo a raíz de la gran cantidad de lluvia caída en las últimas horas. Reiteramos, kilómetro 88, la ruta número 2, a la altura de Itacurubí de la cordillera, que no solamente se ve afectada por el colapso de esta parte de la capa asfáltica, sino que también varios barrios quedaron abnegados a raíz de la gran cantidad de lluvia caída. Vamos a recuperar el contacto con nuestra compañera Maru Molas enseguidita nada más para que nos pueda decir cuál es la situación. Mientras tanto, vamos a ir hasta el departamento de Cordillera porque Tomatí también se vio bastante afectada. Varios barrios bajo agua, olerías que también se vieron muy afectadas. Nata, ¿cuál es la situación actualmente a estas horas en Tomatí? Hola Rolando, el saludo cordial para todos los televidentes y bueno, queda mucho trabajo por hacer todavía aquí desde Tomatí, departamento de Cordillera, porque ustedes verán muchísimas casas que se vieron afectadas con el desborde también de lo que es el arroyo Tomatí y una oleada bastante potente que vino en cuestión de segundos para terminar inundando a todas estas familias. Inclusive un puente también colapsó y se dio a raíz de esta inundación. Y antes que nada vamos a compartir ese momento donde prácticamente iniciaba todo este proceso y el desmoronamiento del puente. Bueno, ahí está entonces el momento en el que el agua prácticamente comenzaba a sobrepasar lo que es la zona también del arroyo Tomatí y una oleada tan potente que vino y solo tomó prácticamente cuestiones de segundos para poder sumergir a todas estas familias. Según el reporte de la municipalidad o de la intendente, mejor dicho, de Tomatí, cerca de 500 familias, Rolando y Roberto, se vieron afectadas ya por este desastre natural. Muchos de ellos utilizaron inclusive los hornos de la olería para poder refugiarse y pasar la noche. Estamos acá con una vecina, doña, nos contaba hace rato que prácticamente en un abrir y cerrar de ojos ustedes ya se encontraron con toda esta agua. Sí, buenas tardes, ¿cómo están la gente? En un abrir y cerrar de ojo, no pasó 15 segundos para esto porque de la esquina para mi casa ya estaba lleno de agua. Podemos mirar un poquito tu casa para que la gente pueda ver y dimensionar también. Vos inclusive decía, doña, yo tenía un camioncito acá, pero ni siquiera te dio tiempo de poder rescatar algo de tu pertenencia. Tenía el camión de mi marido acá enfrente de mi casa, ni siquiera un colchón yo alcé en ese camión para salir. Lo único que se me pasaba en mi mente era decirle a mis vecinos, vamos de acá, no hay tiempo, esto no vamos a poder atajar. Y tuvimos que salir con las vecinas, con sus hijos en brazos, acá a mi casa, acá vino el agua, vino por este pasillo, ya nos arrasó todito. Impresionante, es muy impresionante. Me llama mucho la atención porque es la primera vez que sucede algo así en este sitio, ¿verdad? Para mí es la primera vez. Suele subir el agua, suele subir nomás luego. A mí no me entró nunca, pero esto que pasó ayer fue un susto impresionante. Le damos gracias a Dios, a la Virgen, porque pudimos salvar la vida de nuestros hijos, nuestra vida. Nuestras cosas se perdieron todo. Se mojaron los colchones, animales que se iban en el agua, todo ahí se perdió. Yo pude salvar mi heladera porque alcé encima de la mesa. Después todo se iba acá. Todo. Salimos allá en la calle, nos sentamos a mirar, lágrimas en los ojos, mirando que nuestras cosas se iban. Mirando que los vecinos procuraban de sacar sus animales, sus perritos, nuestros hijos, todo. Yo veo, por ejemplo, acá la casa, señora, casi hasta la ventana alcanzaba el agua. Esa es la medida que alcanzó de verdad. Casi, hasta a mí me faltó así para que suba la ventana. Ahí está mi ventana. Ven, acá mi vecina Cristina, ella está en su casa parada. Ella entró en su pieza hasta el cuello. No pudimos pasar a socorrerle, no pudimos ayudarle porque el agua que venía no daba tiempo.
Terrible esta situación. Vamos a hablar también con la otra vecina que está acá. Ella tiene inclusive un bebé en brazo, Roberto y Rolando, y queremos ver también cómo está su casa actualmente. Señora, contanos un poquitito, ¿esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. ¿A vos hasta dónde te llegó el agua? Y subió hasta la ventana, subió. Hasta la ventana. Sí, como ¿Qué estaba haciendo cuando pasó todo esto? Estaba con mi bebé en la cama. Y mi hijo, el otro de 6 años, estaba durmiendo. Escucharon un ruido. ¿Cómo fue cuando se dieron cuenta que el agua ya estaba Mi llegando? vecina gritó, dijo que salgan, y cuando salimos ya encontré todo el agua enfrente de mi casa. Le salvé a mi bebé y nada más, no pude rescatar mi ropa, nada. Mis cosas siguen ahí, ya como ven, estoy todavía en agua, mi casa está todavía en agua. ¿Vos todavía no pudiste entrar a tu No, casa? no pude todavía. Está bastante profundo esa zona. Sí, ¿Dónde pasaste la noche? en la cerámica. Te fuiste en una olería y ahí... Sí, ahí quedamos todos los vecinos nos fuimos ahí. Hoy, ¿cómo van a hacer para empezar? ¿Ya hubo alguien que vino a asistirle, a decirle que le vamos a brindar algún tipo de ayuda? Sí, vino el ministro, vino el intendente, dijo que nos iban a ayudar, estamos esperando. Y ojalá que personas que puedan ayudarnos, porque es muy feo lo que nos pasó. Bastante triste. Mucha fuerza, señora, para vos también. Bueno, ahí está Roberto y Rolando, el testimonio también de esta señora. Imagínense, acostada, viendo tele con su bebé tan solo meses, con su otro hijo de 6 años, y mediante el grito de una vecina abrió la puerta y ya se encontró con este escenario. Y la marca es evidente porque un poquito más de la ventana inclusive habría alcanzado el nivel del agua y de esta forma habría inundado prácticamente toda esta casa. Y así, en esta situación, la vivieron aproximadamente otras 500 familias. Allá al costado hay una olería, ahí está en una zona un poquito más alta, y allí prácticamente uno de los hornos habilitaron para que la gente entre ahí adentro, se coloquen los colchones y puedan pasar la noche. Hoy queda mucho trabajo por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, también por parte de la Intendencia, que están tratando de censar a todas las personas que van a necesitar de colchones, de frazadas, alimentos no perecederos. Están organizando también ollas populares para poder por lo menos tener el alimento en esta jornada, mientras se planifica cómo se va a trabajar para aquellas personas que todavía están en esta situación, como la señora bajo agua, porque otras viviendas, por lo menos el agua ya disminuyó, están en el proceso de limpieza y de ver también qué electrodomésticos o qué pertenencias pueden recuperar. Pero la mayoría aquí en Tomatí perdió lo que son sus electrodomésticos, colchones. Muchos se quedaron tan solo con la ropa puesta, así que esa es la necesidad básica de todas estas familias, Rolando y Roberto. Mientras vamos a ingresar, vamos a pasar a la casa de la señora. ¿Qué tal, señora? Para que vean un poquito también en esta situación. Fíjense, para que vean, tuvieron que rellenar y quitar prácticamente lo que es la arena que trajo, el barro también, y en esta forma se encuentra el dormitorio, la habitación, la cocina también de esta vivienda, Rolando y Roberto, y un terrible escenario. Ni siquiera sus electrodomésticos, la heladera, el ventilador que hasta la parte alta tiene barro, y algunos animales que se perdieron también como consecuencia de la fuerte del caudal de agua, justamente. Y aquí están, acá por lo menos ya se limpió un poquitito porque en el transcurso de la mañana estuvo trabajando toda la familia, pero así se encuentra totalmente lleno de barro, y esta es una de las tantas casas que se ven afectadas por esta situación. Nata, terrible la situación de las familias allí en Tomatí, que perdieron absolutamente todo. Y esto se da a raíz del desborde de arroyos, y eso hizo que rápidamente inundara todas las casas, y a muchas familias no le dio tiempo de salir y terminaron perdiendo prácticamente todo. Es así, Rolando. Aparte que ya venían arrastrando una situación laboralmente muy dificultosa, porque son oleros, se necesita de mucho sol para el secado. Ellos apuestan a una manera tradicional, por más de que algunas olerías ya tienen hornos más tecnologizados. Eso por un lado. Y ahora lo del fin de semana, lo de la víspera, que llevó por delante, arrasó con barrios muy populosos que están justamente
en sectores muy vulnerables. Y estos grandes tinglados, las empresas que también sirvieron para guarecerlo. Exactamente. Hoy las olerías quizás no estén trabajando, pero sirve de refugio para miles de damnificados que están aguardando asistencia. Van llegando la asistencia, pero evidentemente nunca es suficiente, considerando la gran cantidad de familias que están afectadas ante esta situación. Nata, volvemos contigo en cualquier momento, porque de Tomatí nos trasladamos nuevamente hasta la zona de Cordillera, específicamente donde se da el corte de la ruta número 2 a raíz del hundimiento de parte de lo que sería este puente. Retomamos el contacto con Maru Molas para que nos cuente cuál es la situación actual. Intensos los trabajos para tratar de habilitarlo cuanto antes, pero aparentemente todavía queda mucho trabajo. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, a toda la teleaudiencia un saludo muy especial. Así como manifestabas, Rolando, todavía restan unas aproximadamente 6 a 8 horas de trabajo incansable que en estos momentos se lleva a cabo Rutas del Este, teniendo en cuenta el desmoronamiento y la situación crítica del kilómetro 88 de la Ruta 2 Mariscal Estigarribia. Si bien ninguno de ellos en planta está autorizado a brindar declaraciones, hemos insistido, pero no hemos obtenido ningún representante que pueda brindar una entrevista, me han brindado algunos datos técnicos para que la ciudadanía pueda comprender un poco las condiciones en las que se encontraba este puente en particular. Voy a tratar de acercarme porque es una zona bastante peligrosa. Detrás del obrero que se ve en pantallas, se ven los rastros de unos tubos que se encontraban debajo de este puente. Ya es un material totalmente obsoleto que nos explicaba uno de los ingenieros, cumplió su vida útil. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la obra, sino que es algo que iba a darse tarde o temprano. Y voy a mover un poco la cámara para que puedan observar los tubos que han llegado hace unos instantes. Este es el material nuevo que dentro de un rato se va a instalar una vez que la zona y el lugar esté en óptimas condiciones para que puedan instalarlos. Llegaban estos materiales hace cuestión de minutos nada más. Todo esto deberá ser instalado en este lugar en particular para que finalmente pueda correr nuevamente el agua sin representar un riesgo para ningún transeúnte. Acá están las imágenes de los rastros de este antiguo puente y el lugar en donde ayer en vivo y en directo observábamos cómo se desmoronaba lo que quedaba del pavimento. Una vez que esto se vacíe, se adecue, se instale la nueva cañería, nos explicaba uno de los ingenieros, ya quedaría nada más realizar un recapado y en cuestión de 45 minutos, 1 hora, esto está listo. Pero adecuar y acondicionar este lugar es lo que está tomando mucho tiempo, más aún por la cantidad de agua que llegó a acumularse en este lugar, Rolando. Evidentemente esto no va a terminar en pocas horas porque vemos las maquinarias trabajando, después tienen que instalar todavía esos tubos que estamos viendo en una especie de alcantarillado para que pueda circular el agua también, por lo menos así como están las cosas el día de hoy todavía ese tramo de la Ruta 2 va a seguir clausurado. Hasta las 21 horas aproximadamente esto se iría. El trabajo duraría mínimo 6 a 8 horas más todavía y a partir de allí, una vez que culmine, lleva un pequeño tiempo prudencial para que pueda habilitarse el tránsito. 6 a 8 horas como mínimo todavía restan de trabajo para todo lo que he mencionado, así como manifestabas también. Porque hay que compactar otra vez, Rodi, eso tiene otra vez su proceso de prueba, no obstante. Esperemos que de esta misma manera se actúe en otros tramos también, porque hay poblaciones enteras aisladas. Y una acotación, se declara estado de emergencia vial, eso significa la posibilidad de ordenar gastos sin mayores controles. Y es allí donde subyace otra vez la idea de la corrupción, especialmente un Arnoldo Vins que viene muy cuestionado. Exactamente, y para el tema de central, en este caso tengo entendido que es responsabilidad de o al menos está a cargo de esta empresa que está haciendo el ensanchamiento de la Ruta 2, todo lo que es parte de la Ruta 2. Por esa razón también vemos que por lo menos se está moviendo un poquitito más rápido para tratar de habilitar esto. Maru, ¿solamente en la zona de Itacurubí es ahora mismo este inconveniente o hacia la zona de San José también hay tramos intransitables? Ayer hablábamos del kilómetro 96, esa zona que cada vez que llueve, cruza el agua, se desborda, imposible circular, ¿o allí ya se solucionó el inconveniente? Rolando, con respecto a lo que acabas de mencionar, representantes de esta empresa me manifestaban detrás de cámaras
que en realidad esto es única y exclusivamente responsabilidad del municipio, no de la empresa que se está encargando de ampliar la ruta 2 Mariscal Estigarribia. Era una aclaración que lo hacen, si bien no de manera oficial ante los medios, nos brindaban esa información a modo de comentario. En cuanto a las condiciones en las que se encuentra el kilómetro 96-400 de la ruta 2, también se encuentra ya media calzada habilitada. Se está trabajando incansablemente también para habilitar completamente la ruta, pero desde ayer, a partir de las 21 horas aproximadamente, media calzada únicamente para vehículos livianos ya está disponible. Igualmente se da la situación en el kilómetro 104-600, donde teníamos el mismo inconveniente el día de ayer. Allí media calzada se había afectado, en el 96 se había afectado totalmente la ruta, pero ya media calzada está habilitada. En ambos casos, vehículos livianos pueden transitar hasta el acceso principal a Itacurubí de la cordillera. A partir de allí, únicamente tenemos que volver a mencionar el desvío por Valenzuela para llegar a la capital del país. Y para la gente que viene de Coronel Oviedo, hacen el desvío por ruta 8, sería, Amaro. Es así, por Villarrica del Espíritu Santo, y luego tienen que tomar la ruta número 1 en zona de Paraguarí para llegar hasta Valenzuela y posteriormente a la capital. Es el desvío que está siendo orientado y acompañado de forma permanente por la patrulla caminera, igualmente la Policía Nacional. Bueno, si uno hace un rápido repaso, Rolando, un mapeo, este es un punto, ¿cuál sería el otro? Y el otro punto es lo que mencionaba ella, la ruta también un poco más hacia la zona de San José. ¿Y dónde estaba Violeta? Estamos hablando del kilómetro 96, nos decía ya, Violeta está ya en otra parte, claro. Santa Elena y Itacurubí, donde ahí sí que no hay trabajo, ahí está imposible de circular, que estaba también bloqueado, y son los puntos, porque estamos hablando de una de las rutas más movimentadas del país, estamos hablando de la ruta número 2, que todo el mundo usa para... Sin duda es una de las principales vías internacional, y a partir de allí se genera todo ese inconveniente. Por más que haya vías alternativas, lo que uno invierte en tiempo es considerable. Exactamente, y tenés que hacer unos cuantos kilómetros para tratar de desviar. Esto es en cordillera todavía. Ahora, Maru, se hablaba también de que Caguazú estarían analizando, por lo menos de la gobernación, la posibilidad de decretar emergencia vial. ¿Eso podría salir hoy o todavía se está analizando? Es una información que se maneja solo extraoficialmente. Ni la Dirección de Obras de la Gobernación, tampoco la Junta ha hablado oficialmente al respecto. El único comunicado oficial que se maneja es el del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Inclusive la asistencia ni las actividades o algún tipo de acción con respecto a esta situación no se ha tomado en lo absoluto. En zona de repatriación se da una situación similar, pero no de tan gran magnitud, digo bien, como es en cordillera. Se han visto pequeños tramos afectados, pero se subsanaron con asistencia municipal inmediata. Soluciones parches que se han brindado. Bueno, Maru, buen trabajo. Vamos a estar en contacto nuevamente allí desde la zona de Itacurubí en cualquier momento. Hablan de 6 a 8 horas, pero así como vemos, el trabajo podría extenderse por un par de horas, y recordar nuevamente a la gente que hay desvíos alternativos para evitar inconvenientes, por lo menos para la gente que va de Asunción hacia Coronel Oviedo, el desvío es en la zona de Valenzuela, y para los que vienen desde Oviedo hacia Asunción por la ruta de Villarrica a Paraguarí, para poder llegar unos kilómetros más, pero es la única vía en estos momentos para circular. Tomar los recaudos, si uno tiene una estimación de tiempo, considerar aquello, porque si bien la patrulla caminera está acompañando el desvío, a veces uno está desinformado y podría complicarse. Claro, y también un compromiso. Estos puntos que mencionábamos, pero igualmente la advertencia vale para circular por cualquier punto, porque no sabes ahora dónde se va a romper y se puede caer, ponerte en peligro. Están los tramos vecinales que a veces pueden complicar y pueden incluso generar peligro de vida. Bueno, gracias. Seguimos informando a propósito debido a la intensa lluvia. Un arroyo en inmediaciones del peaje de Ipacaraí se desbordó y también provocó por un momento el corte de la ruta número 2. Varias personas quedaron varadas por el cierre de una de las principales carreteras, como ya decíamos, de nuestro país.
Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la localidad de Pacaraí, departamento central, provocaron el desborde de un arroyo de la zona, lo que generó el cierre temporal de la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia en el kilómetro 38,5 en inmediaciones del peaje. Varios conductores tuvieron que tomar desvíos. Además, se analiza la posibilidad de que varias familias del asentamiento Victoria 1 y 2 sean trasladadas a un polideportivo de la ciudad debido a las inundaciones en el lugar. Hubieron personas que quedaron con la casa inundada y atrapados menores de edad, a los cuales tuvimos que evacuar hoy. Este caudal de agua está yendo hacia el asentamiento Victoria 1 y 2 y en este momento están siendo evacuados esas personas hacia el Club 24 de Mayo por bomberos y por personal mío de la policía acá de la comisaría Quinta. Viniendo de Asunción con destino a Cacupé, estamos haciendo el desvío ahí camino a Pirayú. Y creo que la comisaría 35 está haciendo lo propio hacia el desvío que lleva de San Bernardino. En la zona se encuentran trabajando la Policía Nacional, bomberos voluntarios y agentes de la patrulla caminera. Estos últimos protagonizaron un rescate a un animal que buscaba refugio. Por otra parte, la señora Janet y don Ricardo quedaron varados en el Pacaraí. Ambos fueron abandonados por distintas unidades de transporte público. Tenían como destino la ciudad de Barrero y no pudieron pasar. Ajá, Barrero. O sea, por terminal, beba. O sea, yo pico y la camión guaireña, bejaje, y se ve rutado allá. Se extraña hoy. Bueno, yo pico va a pagar ese pasaje a usted, a ver. Y se voy por el caje y se me voy a taco arriba a punte orero hotai guay pije voy yo me calla pata en bahía no sota me se pajayan porque toda la noche a ver en bahía botalla por muy viajando por mi colectivo donde muy lado yo ya yo Puerto Jarcón con ahí ahí na sobre Chaco ahí na Momburi ahí ayupe ayula se mi oroga yo a que la yo ya mucho lado nega tu la aguanta tanto que la ube entonces ayula se mi oroga be yo 20 más yo con se Barrero sí Barrero asentamiento se sobrino y sabe desde ya digo a ver la colectiva a veces ahora hace con el obvio bien como murete malore vole hasta la con el obvio ve estoy hablando de tata de la esta cosa ahí dónde. Frente a este panorama, la recomendación de las autoridades es informarse sobre el estado de las rutas y el probable camino antes de viajar. Por ejemplo, para llegar a Cacupé, desviar por Pirayú, y si venís de Cacupé para Asunción, desviar en San Bernardino. Y en Pilar también la lluvia causó estragos, específicamente en la zona de la Costanera, donde parte del muro comenzó a ceder. El ingeniero Víctor Cano de la empresa constructora y encargada del mantenimiento manifestó que es peligroso para las personas transitar por esa zona, ya que hay grietas en la Costanera y podría ocurrir nuevos desmoronamientos. Por esta razón se prohibió el tránsito en el lugar hasta que el refulado de la futura Costanera llegue hasta el lugar y asegure la zona de obras para que no sea más vulnerable a las fuerzas del agua. A eso de las 2:30, 3 de la noche, me avisan que cayó la parte de la estructura de la Costanera debido a las intensas lluvias que estamos recibiendo en estos días, ¿verdad? Ahora estamos con los equipos de seguridad poniendo las vallas para que esto quede inhabilitado al tránsito de peatones, ¿verdad? Que son los que suelen usar más este sector, por el riesgo que esto conlleva, ¿verdad? Así es. En este caso, ustedes van a clausurar este sector porque este es un lugar donde la gente suele caminar, ¿verdad? En días de normales, digámosle. En este caso, este sector se va a quedar inhabilitado y prácticamente hasta que se haga todo el refulado que está cerca ya. Así mismo. Esto va a quedar inhabilitado al tránsito por la condición en que quedó, ¿verdad? Por el riesgo que eso conlleva, y nosotros, como pueden ver, estamos llegando con el refulado justo
en este sitio, ¿verdad? Entonces vamos a proteger esto ya con el refulado prácticamente. ¿Cuánto tiempo llevaría para que se pueda volver a habilitar para la gente que hace caminata, toda esa cuestión? Y vamos a ver, porque una vez que nosotros lleguemos a la siguiente capa de refilado también vamos a tener que prohibir el ingreso de las personas, ¿verdad? Porque toda esta parte también se va a trabajar, ¿verdad? Lo que sería la costanera vieja va a formar parte de la costanera nueva, entonces en ese momento tampoco vamos a poder tener como lugar de ingreso para personas ajenas a este sitio, ¿verdad? Pero por de pronto esta parte ya va a quedar clausurada, ¿verdad? Hasta que nosotros garanticemos nuevamente la estabilidad ahí del lugar. En cuanto a la garantización, observamos también que prácticamente todo el tramo de la costanera de este sector está por el desbordamiento, ¿verdad? Prácticamente está se quebró en muchas partes, ¿verdad? Esto ya nos corre el riesgo debido a que el refulado ya tiene a su costado. Claro, la parte que ya está refulada ya de aquí a unos 50 a 100 metros ya tenemos refulado a una cierta capa que ya protege el talud de la costanera vieja, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces ya no corre el riesgo, sino que esta parte que estamos empezando ahora sí es la que estamos trabajando, ¿verdad? Saludamos a nuestro compañero Mariano López, está en zona de la Chacarita, barrio San Felipe. Impresionante, antes de que hable estamos apreciando las imágenes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Sí. Hola Roberto, ¿qué tal? Saludamos a Rolando, a todos los televidentes. Nos encontramos todavía en una zona de derrumbe aquí en el barrio San Felipe, en la Chacarita. Fíjense en las imágenes, estamos al pie de lo que sería el terreno, el predio del Parque Caballero. Y van a ver ustedes ahí con imagen de Héctor Rodríguez que hablamos de una altura considerable. ¿Cuántos metros tendrá esto? 8 o 10 metros aproximadamente de altura, y todo esto es lodo, y esto se desprendió, formó una especie de avalancha que terminó empujando varias viviendas que se encuentran aquí e incluso provocando el derrumbe. Por ejemplo, en este caso vemos en esta vivienda donde nos encontramos que colapsó el techo. En esa vivienda que está un poco más allá, donde vamos a ir también enseguida ahí con los vecinos, también hizo que colapse la pared, que el techo se venga abajo, los electrodomésticos, los enseres de esta gente, todo quedó prácticamente también bajo lodo. Vamos a compartir con ustedes el momento que vivían las familias aquí en zona de la Chacarita el domingo muy temprano. Desde ese momento están atravesando esta situación, ven ustedes, están tratando de sacar de a poco el lodo que ingresó a las habitaciones, pero revivimos ese terrible momento que han pasado las familias aquí en zona de la Chacarita luego de esta avalancha de lodo. Que hay pedazos. Hay pedazos. La fecha me puede clavar de uno y porque después para la... Es el video que grababan las familias aquí de la zona del barrio San Felipe, y nada más, Roberto, Rolando, para que puedan dimensionar la situación también los televidentes, mientras les cuento que está comenzando a garuar nuevamente. Acá van a ver ustedes, allá al fondo hay una parrilla, por ejemplo.
Hay una parrilla, hay unas cuantas sillas. Acá también donde avanzó el lodo, esto era el patio trasero, por así decirlo, de la casa acá, mira, ahí está el sillón de la gente, ahí están sus baldes y compañía, aparte del techo que terminó cayendo porque todo terminó colapsando. Estamos con Karina, que es la dueña de casa. Karina, me decías que quería mostrarnos también una de tus piezas. Sí, esta pared se vino abajo, gracias a los vecinos que me reciclaron los ladrillos, me tuvieron que levantar de urgencia porque si no tapaban, el lodo iba a entrar todo, me iba a echar completamente todo acá, sí, acá entró todo. Y gracias a los vecinos que acudieron al llamado de auxilio, rápido pude solucionar. Y este es el dormitorio. Vamos a pasar acá a uno de los dormitorios de esta familia. Mira acá, ¿qué pasó? Y tuve que abandonar porque se hizo de grieta, levantó el techo porque uno de los árboles cayó encima de esto. O sea, acá el problema es que cayó el lodo, ¿verdad? El lodo, sí, la avalancha de tierra con los árboles. Y gracias a Dios nosotros estamos contando porque los árboles cayeron de costado, los más grandes. Porque acá estábamos durmiendo mi hija mayor, mi hija la menor y yo. O sea, esto que estamos viendo ahora es como que el barro, el lodo está empujando tu casa. Está empujando mi casa y si llueve más va a ir empujando. Entonces nosotros tuvimos que abandonar, yo tuve que sacar las cosas que salvé a mi otro dormitorio, entré en la casa de mi hermana y ahora nos fuimos a vivir en la casa de mi hermana. Es un peligro total, no sabemos dónde nos vamos a ir, porque en este momento pues no sabemos. Entonces estamos pidiendo la ayuda de la municipalidad para que ellos acudan a nuestro llamado para la poda, porque son los árboles los que están por caerse más, son 4 árboles, y acá se ve todo lo que el ladrillo que se... Y fue la pared que se cayó, ahí se ve, que empujó el lodo, y eso no avanzó porque esta mesa estaba afuera entre mi cocina, lo que se fundió. Acá por ejemplo, usted tiene, mira, lodo, sí. Alcanzó el barro a todas tus cosas. Todas mis cosas, una cocina lo que no pude salvar entre mis cubiertos, pero son cosas materiales que voy a recuperar. Vamos a pasar un poco rápidamente a la casa de tu vecino, si me acompaña también Karina, por favor, mientras les muestro. Mira, acá están los baldes que usan para ir sacando lodo. Imagínense el lodo que entró aquí en las casas de la zona de la Chacarita, barrio San Felipe específicamente. Estamos en casas que están pegadas al predio del Parque Bernardino Caballero. Y resulta que la particularidad aquí del terreno es que el Parque Caballero está en la altura. El Parque Caballero está en la altura, allá está el predio del Parque Caballero y se termina desplazando la tierra con las lluvias que se han registrado. ¿Cómo es tu nombre, don? Alberto. Don Alberto, preocupante este tema. Sí, señor, así mismo. Así es. ¿Cómo está manejando usted ahora mismo? Y yo le estoy, ¿cómo te digo? Contraté a 2 amigos que me están quitando la arena, los dos de ahí, ¿verdad? Por lo que tengo que parar un poquito. Hay pojí, ella jota. Son cosas de la naturaleza ya. Y estamos así. La pieza te voy a mostrar esta es la casa de mi primo. Edgar se llama, él está trabajando. Todavía tiene agua acá, ¿eh? Sí, lleno de agua. Y mira lo que es acá. Y echó completamente su cocina, fundió. Acá se ve su lavarropa, su cubierto, su ropero, su ropa. Ellos fueron más perjudicados porque a ellos le vino está más cerca pues la Tosca, su casa. Y justamente tienen un bebé de 2 meses. Y ya ves la situación como es re preocupante. ¿Ellos estaban acá cuando se cayó? Sí, ellos estuvieron acá y de milagro se salvaron porque hasta acá llegó, hasta esta puerta llegó el lodo. Y ellos, era su dormitorio. Y acá el dormitorio de su hijo y acá de ellos. Y de milagro también contaron la historia, están contando la historia. ¿Este qué es, su lavarropa. ¿Este es un lavarropa? Sí. Pero está todo aplastado. Sí, todito aplastado está. Y su ropero salvó una parte de su heladera. Y abajo hay muchísimas cosas de su cocina. Esa canilla que está ahí, por ejemplo, del lavatorio que está ahí. Sí, que estaba en la cocina, exactamente. O sea, eso empujó toda la pared. Empujó todito. Y allá se ve parte de su baño también que se cayó. Se quedó solamente la cisterna. Todo, prácticamente todo. Suele pasar esto de que el suelo se desplaza así. Y la verdad que no constantemente. Hace cuestión de 12 años era que hubo más o menos un accidente así.
que una familia perjudicó hasta sufrieron quemadura porque era que reventó la garrafa. Y después de eso suele caerse, pero poco así se desliza, pero sí, pero ahora es la primera vez en años que vuelve a pasar así. Y encima, mirando acá, ahora vemos que hay el lodo propiamente era el suelo y ahí arriba hay árboles. Hay árboles, eso es lo preocupante. Nosotros, como yo ya te había explicado, acudimos a la municipalidad, al espacio verde, para si podían ayudarnos con la poda. Cuando se cayó encima de la casa de mi mamá un árbol, vinieron, podaron un poquitito, pero después nos prometieron y ya no volvieron más. Y en este caso, ¿qué crees que se puede hacer, Karina? Porque viste que también ahí arriba está el parque y el parque también tiene sus árboles y compañía. Árboles, y después está la gente que se mudó ahí, que inconsciente, que suele tirar su basura, suelen... Gente allá arriba que... Sí, hay muchísima gente, hay gente que suele tirar... Sí, son gente que se mudaron del agua y ya no bajaron más, o gente que de otro lado vino a instalarse ahí. Y ellos hacen su caída de agua hacia aquí, hacia nuestra casa, del techo, de su baño, de lo que sea. Lava la ropa y tira hacia acá el agua. Sí, así mismo es. Nosotros muchas veces nos fuimos a hablar con ellos, pero dicen que van a solucionar, pero al final no solucionan. Pero no toda la gente de arriba son así, solamente unos cuantos. Okay, gracias, Karina. Muchas gracias. Es la situación, compañeros, aquí. Hay otra vivienda hacia allá, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas son en total las afectadas? Cuatro. 4 viviendas son las afectadas, compañeros. Detrás de esta pared hay una cantidad impresionante de lodo que está empujando, está presionando. De hecho, se ven las grietas, así que estas familias tuvieron que abandonar su casa porque es un peligro ahora mismo estar aquí en este sector, compañeros. Bueno, Mariano, muy buen trabajo. A cuidarse, mucha fuerza también para esta gente que permanece en un estado muy vulnerable. 12:32. Canal de televisión. Vamos rápidamente hasta la Cámara de Diputados. Ya está Fernanda Chamorro porque... aparentemente por un voto se salvó Villamayor, Fernanda. El voto de censura. Sí, definitivamente. Ahora se acaba de confirmar esta votación, teniendo en cuenta que posterior a la votación que arrojó como resultado 52 votos a favor de la censura, 19 en contra y 9 ausencias, se hablaba de que de esta manera se salvaba Villamayor. Necesitaban 53 votos. Por un voto se salva de esta manera el jefe de gabinete civil de la presidencia, y a partir de esta votación y de que se dieron a conocer los resultados es que finalmente se inició todo un debate, porque Basilio Núñez era el diputado que pedía la reconsideración de los votos, y ahí empezaron también a protestar algunos sectores que hablaban de que no se podían reconsiderar los votos que ya se habían realizado, y mucho menos de aquellas personas que estaban ausentes. 9 ausentes, entre ellos había personas que se pensaba que iban a votar finalmente a favor de la censura. Se pidió esta reconsideración, se debatió sobre la legalidad de hacer o no de esta manera la reconsideración de los votos, pero finalmente hace minutitos nada más Basilio Núñez retiraba esta moción de reconsideración de los votos, dando ya por sentada esta situación, por sentada la decisión de que Juan Ernesto Villamayor se salvó por un voto de ser censurado. Estamos escuchando ahora lo que dice Roberto González, vamos a escuchar lo que dice el diputado. El doctor Núñez ya retiró su moción, gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Celso Kennedy. Celso Kennedy habla ahora. Gracias, presidente. Y no existiendo ya una moción que discutir sobre lo que tenemos que decidir en este momento, la verdad que solo quiero dejar sentado de vuelta una posición aclaratoria respecto a esta situación que se repite muy a menudo y que ya sucedió en una oportunidad. Y ahí, en esa oportunidad, se había discutido lo siguiente, de si ya se pasó el siguiente punto, todavía no se pasó, para seguir considerando que estamos todavía en el punto. Considero, presidente, que es importante entender que la rectificación de votos se hace durante el procedimiento de votación hasta que se llegue a cantar el voto y se convierta en una resolución. Y la reconsideración es para el siguiente caso. Cuando se trata de un proyecto de ley que tiene varios artículos y aprobamos en general y luego pasamos a su estudio en particular y comenzamos a aprobar el artículo primero, el artículo segundo, y ni qué decir cuando hablamos del presupuesto general de gasto de la nación. Entonces, a veces, cuando estamos avanzando en los siguientes artículos, encontramos
de que finalmente era imposible tener el artículo anterior que ya había sido aprobado por la Cámara. Razón por la cual entonces se solicita la reconsideración para uniformar el criterio entre el artículo precedente y el artículo siguiente, y muy a menudo en el tema del presupuesto. Cuando se convierte en una resolución que ya se ha definido la votación correspondiente, ya no cabe ninguna de las dos posibilidades, ni la rectificación ni la reconsideración. Y si esto va a seguir siendo un problema a menudo, considero que con ese criterio se debe llenar el reglamento para hacer más claro a los colegas parlamentarios. Muchas gracias. Bueno, lo que dice Celso Kennedy con respecto a este debate que se generó en un momento dado, ya en las últimas instancias, Katia González pedía prácticamente a los gritos que hable un diputado, porque eso también mencionaban, tenía que aparecer un diputado que pida reconsiderar su voto para que esto sea posible en ese caso en particular. Un diputado se aparecía y decía, yo quiero cambiar mi voto, quiero que se reconsidere mi voto, se puede finalmente realizar, pero solamente en el caso de ese diputado, no empezar la votación de cero. Katia pedía que aparezca un diputado que quiera reconsiderar su voto para alcanzar los 53 que se requerían, pero esto no pasó. Basilio Ordóñez terminó retirando su pedido y de esta manera queda ya totalmente firme, podemos decir, la decisión de los diputados. Fernanda, faltó un voto para la censura a Villamayor, sí. Sin lugar a dudas, la ausencia de algunos legisladores terminó inclinando la balanza. ¿Cuántos ausentes se registran? De Salim Busarqui, Carlos Portillo, 9 ausentes. Sí, Manuel Trinidad, Erico Galeano, Rodrigo Blanco, María López Rotela, Robert Acevedo y la compañera que creo que tiene 2 más. Yo tengo 7 ausentes. Sí, hasta el momento, el último informe todavía no nos dieron la lista en sí por nombres, pero esos son algunos. 9 en total, según cantaron aquí la cantidad de ausentes, entre ellos algunos liberales que se esperaba que voten a favor. Fernanda, ¿qué pasó con Celeste Amarilla y Bachi Núñez hoy durante la sesión? Bueno, y en ese momento también se generó una situación bastante tensa porque decía ya desde temprano en una entrevista con nosotros la diputada Celeste Amarilla que con la salida de Villamayor se tenía ya ahí un cupo y ya se tenía supuestamente un nombre de un cartista que iba a ocupar ese lugar. Iba a ocupar ese lugar finalmente una persona del cartismo para que, según ella, según lo que decía, controle al presidente de cerca. Vamos a escuchar otra vez a Carlos. En contra y 9 diputados ausentes, 80 diputados en total. ¿Cómo se llama? El proyecto ha sido rechazado, se remitirá al archivo. Siguiente punto del orden del día. Bueno, ahí está. Termina de esta manera, ya con esos números que manteníamos, 52 votos, 19 en contra y 9 personas ausentes. Te decía, Rolando, la diputada Celeste Amarilla mencionaba que con la salida de Villamayor ya había un cupo que iba a ser ocupado por alguien del sector del cartismo. Basilio Núñez después le responde esto y la trata de mentirosa a Celeste Amarilla. Dice que esta parlamentaria mintió al mencionar esto y que Honor Colorado no negociaba los cargos, que la decisión que tomaban desde la bancada de Honor Colorado de apoyar la censura a Villamayor se daba porque sus argumentos no convencieron y no porque ya tenían un cargo para ocupar con el cartismo. Gracias por este completo informe. Esta es la situación entonces a estas horas de la siesta en la Cámara de Diputados. Cambiamos del plano político, vamos a lo policial porque Judy Colexa ya está con nosotros para contarnos con relación a este terrible suceso que protagonizó una mujer y su hija en Capiatá. Judy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Y las imágenes de circuito cerrado resultan ser desesperantes porque esta joven madre de 26 años que estaba cargando a su bebé de 2 años se iba en camino a la despensa que estaba allí en la esquina nomás de su casa ubicada en el barrio Las Mercedes de Capiatá. Fue sorprendida por motochorros, quienes incluso la persiguieron. Ella trató de huir de ellos, pero fue alcanzada. Y lo más grave de toda la situación y más impactante del relato que dio esta mujer es que uno de los delincuentes se animó a encañonar a la pequeña
pequeña para poder intimidar a la madre para que entregue finalmente su celular. Todo ese momento traumático, estos cobardes motoasaltantes le hicieron vivir a esta joven madre con la simple intención de alzarse, reitero, con su aparato celular. Vamos a escuchar lo que decía más temprano Leila Franco, la madre que resultó ser la víctima en compañía de su pequeña y que aparece en estas imágenes de circuito cerrado que estamos repasando con ustedes. No pude evitar, lastimosamente. Eso ocurrió ayer, ¿verdad? Ayer por la tarde. Te iba a caminar a la despensa, acá cerquita nomás. Sí, ni una cuadra, no es, la verdad. Y ellos pasaron de largo y me fue sospechoso luego porque coa dijeron, ¿verdad? Y cuando volvieron, ahí yo la agarré, la alcé a mi hija y dije luego ya que me iban a asaltar. Y había una puerta abierta, quería entrar a la casa ajena, entonces ellos pasaron de largo, vieron que no entré, entonces retrocedieron otra vez y me siguieron. O sea que prácticamente te eligieron a vos, suelen hacer aquí, vamos a decirle su recorrido buscando víctimas. Por lo visto, seguramente que sí estaban haciendo luego. ¿En qué horario más o menos era eso? A las 2 de la tarde, las 3 por ahí. Esta es una zona insegura, tus vecinos también ya fueron víctimas de un hecho similar. La verdad que no, que yo sepa, no. ¿Te acordás de la cara de alguno de ellos? ¿No le pudiste ver el rostro? ¿Alguna característica que te haya llamado la atención? No, nada, porque traían el tapabocas y apenas su ojo se veía y el casco puesto. Los dos. ¿Cuál lo que te apretó el arma? El de atrás. Sacó el arma de su mochila y la apuntó a mi hija. O sea que le aprieta el arma de fuego contra tu hija. A mí. ¿Qué te dice en ese momento? Nada, no me dice, solamente me hace un no con la cabeza para que deje de correr y la apunta y obviamente que es lo que le voy a dar el celular. Y de eso vos corriste. No, antes de que me agarren, de que me saquen el celular, yo corrí. Y ellos me dijeron no para que deje de correr y ahí me llegaron todo porque aceleraron, ¿verdad? Y saqué el celular en mi bolsillo, les di y se fueron. Bueno, nos explicaba Leila que ella corrió para poder defender a su pequeña porque no sabe, no dimensiona hasta qué punto están comprometidos los delincuentes con ese objetivo de llevarse su teléfono. Sin embargo, fue alcanzada por los mismos y no pudo evitar el robo. En el transcurso de esta mañana ella se presentó ante la comisaría jurisdiccional para realizar su denuncia y aparentemente todo indica que estos delincuentes salen a hacer su recorrido, entre comillas, a la espera de una víctima vulnerable como esta madre y su hija de 2 años. Y por otra parte, entre otras informaciones del ámbito policial, hablemos de esto que ya les anticipábamos hace instantes, tiene que ver con el millonario robo a una tienda de electrodomésticos que tiene su local en el interior de un conocido shopping ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. Esto se produjo ayer en horas de la noche, se presume, al menos eso creen los investigadores, teniendo en cuenta el trabajo arduo que realizaron los delincuentes para poder ingresar hasta este local, porque les cuento, según lo que se observa en las imágenes y para que puedan entender, fueron hasta la parte trasera del shopping, abrieron un boquete en una pared que pertenece a un tinglado abandonado, por cierto, que está detrás mismo del shopping, y posteriormente ingresan a otra tienda, o sea, a otro comercio. Estamos hablando de una odontología donde también abren un boquete, pero lo utilizan como un corredor, un pasaje nada más para finalmente ir hasta la tienda objetivo donde se realizan las ventas de electrodomésticos, así como celulares también. Abrieron el boquete justamente en el sector de la oficina administrativa, un enorme boquete, por cierto, con la intención de sacar por allí la caja fuerte, hecho que finalmente terminó concretándose porque después de este trabajo se alzaron con la caja fuerte que contenía una millonaria suma, así como también varios celulares de alta gama, y según lo que nos anticipaban también los investigadores de la Policía Nacional, se habrían alzado hasta con electrodomésticos como ser televisores que podían pasar por esa cavidad, por ese boquete que ellos abrieron para el efecto. De esta manera estudiaron y ejecutaron su plan a la perfección. Los empleados de ambos locales ubicados en este shopping se dieron cuenta de lo ocurrido recién esta mañana, cuando se presentaban para poder abrir sus locales. Vamos a escuchar lo que decía al menos uno de los encargados afectados por el ingreso de estos delincuentes. Entre las 11:30 de la noche y las 2 de la mañana. ¿Ustedes tienen cámaras que pueden ustedes corroborar eso? Tenemos cámaras, pero aparentemente ellos ya sabían dónde están ubicadas las cámaras porque no miran a las cámaras. Ingresaron por el local de atrás, agachados rompieron el local hacia Bristol, la otra pared que da hacia Bristol. O sea, hicieron 2 boquetes. O sea, que aparentemente el objetivo era ingresar a
esta otra tienda. Así mismo, el objetivo es ingresar a Bristol, que ahí veo que hicieron un daño económico bastante importante y nosotros estamos cuantificando los daños y no sé si se llevaron algo o no. O sea, al menos ustedes ya no registraron en cuanto a pérdidas económicas. Todavía no lo pudimos registrar. Lo que pasa es que estamos esperando a Criminalística, que va a venir a verificar para ver, a partir de ahí, entrar y mirar con detalle. Es bastante grande el boquete, se presume que hayan utilizado herramientas pesadas. Ingresaron por el local de atrás, que da a la calle de atrás, que está vacío, rompieron el portón, rompieron la pared del local de atrás, que es una pared bastante importante, más la pared del shopping, o sea, doble pared, bastante importante el anchor, o sea que tuvieron 2 o 3 horas ahí rompiendo, y después al ingresar acá, que rompieron toda la bacha, todo lo que tenemos ahí en la sala de esterilización, rompieron la pared que da entre Odontos y Bristol. ¿Cuántas personas se sospecha que haya participado? Y aparentemente la encargada del shopping que está por ahí dijo de que el día 30 de enero había un grupo de 4 o 5 personas merodeando el shopping y probando, mirando o viendo, sospechosas, viendo a dónde se calculaba de acá, porque tuvieron que calcular desde la calle de atrás a dónde ingresar. O sea, o tienen los planos o tenían calculado. De momento, ¿qué se maneja en cuanto al monto que llevaron de Bristol? ¿Cuánto sería aproximadamente? Le tendrían que preguntar a ellos. Sé que una cantidad importante de telefonía y no sé qué otra cosa. ¿Productos también? Productos caros. Bueno, Rolando, evidentemente estos delincuentes hicieron un estudio de campo previo para poder ingresar, teniendo en cuenta la siguiente información que también nos dieron desde la policía, que ellos no aparecen en las imágenes de circuito cerrado, no se los ve porque eligieron un punto ciego y aparentemente habrían utilizado también maquinaria eléctrica para poder abrir estos boquetes en cuestión de minutos. Y evidentemente, Judy, también se tomaron su tiempo porque abrir todos estos boquetes de local en local también lleva su tiempo, evidentemente. Claro, y fueron sacando también los muebles que iban obstaculizando el paso de los mismos y esto se puede ver en las imágenes. Ahora, alguien escuchó ese momento porque cuenta con guardia de seguridad el local, así como también sensores de alarma. Esa información no se tiene y no se sabe por qué tampoco no se activaron las alarmas en los locales. Todavía no se cuantificó el monto de lo robado hasta ahora. Minimizan, dicen que supuestamente 1 millón de guaraníes aproximadamente, pero según la información que manejan los investigadores sería una suma mucho mayor porque se llevaron la caja fuerte entera. Perfecto. Gracias, Judith. Excelente informe como siempre. Roberto. Bueno, Rolando, ahora rápidamente hasta acá. Información de último momento, un accidente de tránsito grave con 4 heridos. Natanael, contanos. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, saludo cordial para todos los televidentes. Es así, estamos hablando de un vuelco de vehículo que terminó parando por una vivienda. Está el señor, el dueño de casa, si me permite, señor, brevemente contarnos qué fue lo que pasó. Vos estabas sentado ahí con tu nieto en esa hamaca y qué fue lo que pasó. Y estábamos sentados, cuando salí yo entrando adentro, escuchamos el ruido, ¿verdad? Y cuando yo ya vine, ya encontré ya así volcado en la camioneta con 2 chicas y 2 criaturas. Y no sabemos, sinceramente yo no sé ni no he visto cómo lo que pasó, pero ustedes ya están viendo la forma que están en la camioneta. ¿Saliste afuera y encontraste el vehículo volcado ya en tu patio? Salí, ya encontré ya así ya, ¿verdad? Y inclusive hicimos reclamos a la gente, Ale, que están los personales, vinieron para ayudar a la criatura. Yo me preocupaba mucho por la criatura, lloraba mucho y le apretaba a la chica y le sacamos a la criatura. Gracias a Dios no le pasó nada porque estamos así. ¿Tuvieron que cortar el cinturón? Yo traje un cuchillo para cortar el cinturón de la chica porque le apretaba a la criatura. Y corté yo y le sacamos a la criatura, a los 2 criaturas primero le sacamos y después le sacamos a la chica. ¿Estaban bien los niños? Estaba bien estaba. Estaba yo, el varoncito sí lloraba mucho, pero tenía sangre y la nena también. Pero estaba bien, muy bien estaba. Los 4 estaban bien, las 2 chicas también estaban. Uno se engrentó, pero la mayor no sé si era el chofer. No le pasó nada, absolutamente no le pasó nada. La otra sí tenía un corte también en el frente. Entonces, gracias, con suerte. Gracias, suerte, gracias a Dios, porque nosotros estuvimos acá y cuando nos fuimos pasó estas cosas. Pero gracias a Dios no hay
muertos por lo menos. Llama mucho la atención porque esta es la ruta 2 saliendo ya hacia la Basílica de Cacupé como para irte ya a Asunción. Y hay un semáforo acá a media cuadra nada más, o sea, por alta velocidad es muy difícil que ocurra este tipo de accidentes. A media cuadra hay un semáforo que inclusive está funcionando y por eso te digo, no sé cómo habrá pasado. No es la primera vez, me decía Don, que chocan por tu casa. Y este es la tercera vez ya, lo que pasó esto. La tercera vez ya están chocando por Morelia. ¿Tu nombre, señor? Roberto Benítez. Don Roberto Benítez, muchas gracias. Ahí teníamos ya el testimonio entonces del dueño de casa, Roberto, teniendo en cuenta que los agentes intervinientes no están de momento en el sitio porque trasladaron a estas 4 personas ya a un hospital para que reciban asistencia, pero según el dueño de casa los niños estaban bien, también las ocupantes con lesiones prácticamente leves y realmente es impresionante la imagen que queda entonces en este sitio del accidente de tránsito, un vuelco que hasta el momento se desconoce el motivo, aparentemente cordoneó la conductora y terminó llevándose por delante lo que es esta reja y terminó en la entrada de esta vivienda, que conste que minutos antes el señor estaba acompañado de su nieto sentados ahí en la hamaca en la parte de enfrente y bueno, tenemos que reportar entonces un milagro o un accidente con suerte dentro de todo, teniendo en cuenta que no se registraron víctimas fatales. Bueno, Nata, gracias, impresiona y mucho estas imágenes que estamos observando. Hasta otro momento, Rolando, contigo. Hablamos ahora de otro accidente también ocurrido en la zona de Edelira, departamento de Itapúa, donde colisionó un automóvil con un camión de gran porte, aparentemente por las malas condiciones de la ruta. Un bebé de 8 meses se salvó milagrosamente. El percance se registró en un camino vecinal de la zona de Edelira cuando un vehículo de gran porte perdió el control aparentemente por el barro, ya que se registraba una intensa lluvia. Chocó por el automóvil que estaba guiado por un hombre y acompañado por su esposa y una menor de edad que salió despedida del vehículo tras el fuerte impacto. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y leves lesionados. El día de ayer, siendo las 11:40 horas aproximadamente, sobre la ruta que une Edelira, kilómetro 28 con Edelira 70, a la altura del kilómetro 40, donde fueron involucrados un camión de la marca Scania, tipo tracto camión, color azul, en el momento al mando del señor David y el ser Roque de mayor de edad. Y por otra parte, un automóvil de la marca Toyota, modelo Tercel, al mando del señor Gustavo Manuel, mayor de edad, en el momento acompañado por Patricia Raquel Paiva, también mayor de edad, y una menor de edad. Todos sufrieron lesiones a consecuencia de este hecho, se podría decir. Según manifestaciones del conductor del camión Scania, el mismo se encontraba circulando sobre la referida ruta. En un momento dado habría pedido el control de su camión y fue a impactar contra este automóvil, de cuya consecuencia, como ya estaba diciendo, los ocupantes sufrieron lesiones, por lo que inmediatamente fueron auxiliados hasta el nosocomio más cercano. Habría un bebé también involucrado, ¿verdad? Sí, es una bebé, una bebé recién, se podría decir una bebé muy chica todavía, que sufrió también lesiones considerables. Fue despedida aparentemente. Sí, efectivamente, tras ocurrió el hecho, la menor salió despedida del automóvil a consecuencia del fuerte impacto que sufrió el mencionado vehículo. Afortunadamente sin víctimas que lamentar por ahora, ¿verdad? Sí, hasta el momento nada más se registraron, como ya estaba diciendo, lesiones de todos los ocupantes de este automóvil y, por supuesto, daños materiales también considerables por parte de estos dos vehículos involucrados. Sí, efectivamente, también cabe destacar que la zona se encontraba siendo precipitada por las lluvias, por lo que eso ocasionó la pérdida del control del conductor de su Scania. El vehículo quedó prácticamente inservible. La bebé que salió expulsada del vehículo En lapso de pocos meses, el COVID se cobró la vida prácticamente toda una familia. Escuchen, 4 miembros de un núcleo. La hermana e hija de las víctimas, además de sufrir tan terribles pérdidas, debe afrontar ahora cuantiosos compromisos económicos.
Alejandra Ramírez, de la ciudad de Hernandarias, relató la tragedia que enluta a toda su familia, donde 4 ya son los integrantes que fallecieron a causa del COVID-19. La misma indicó que en el transcurso de tan solo 3 meses se dio esta situación. Primero el que falleció fue mi hermano, mi primer hermano, de Jesús Ramírez, conocido como Jesús Ramírez. Tuvo neumonía y luego ya tenía el COVID, entonces se le complicó todo. Él aguantó 3 meses. Luego de eso se enfermó mi hermano, Nacho Ramírez. Él era asmático. Entonces, como el COVID se aprovecha de las enfermedades de base, entonces le complicó todo y él ni 5 días no aguantó y falleció. Pero como ya todos estábamos dolidos con mi primer hermano, entonces se complicó todas las cosas porque mi mamá llegó a entrar en depresión, mi hermano también, mi segundo hermano que falleció. Luego vino mi papá. Mi mamá ya estaba en el hospital cuando mi segundo hermano falleció, pero ella no sabía de ese caso, ¿verdad? ¿Tus hermanos cuántos años tenían, para poner así? Mi primer hermano que falleció, Jesús Ramírez, él tenía 40 y Nacho Ramírez tuvo 44. La misma relató el desespero que pasó junto a sus otros hermanos para lidiar con las internaciones de gran parte de sus familiares. Fue que le agarró a de Jesús y a mi hermano Nacho fue que era asmático, ¿verdad? Entonces se le complicó todas las cosas. Luego en la segunda muerte de mi hermano, a mi papá le tocó mucho, más porque imagínate perder 2 hijos y que su esposa no estaba con él, ¿verdad? Entonces eso fue lo que bastante le dolió a él y cuando le llevamos al hospital también, porque a él le dolía mucho la espalda, entonces tuvimos que llevarle al hospital, le llevamos al hospital. Luego de ahí nos dice el doctor que era algo emocional lo de él, ¿verdad? Que él estaba en un cuadro depresivo muy grave. Y él tenía diabetes además. También era diabético y hace un año él tuvo un infarto. Él tuvo un infarto muy grave, fue lo de él, pero quedó fuerte, pero con todo lo sucedido, él realmente sí murió, fue de tristeza. Pero también se le detectó COVID-19. Sí, COVID él tuvo como hace 25 días atrás, ¿verdad? Él estaba con COVID, pero yo creo que más dejó secuelas en él porque le hicimos su análisis y salió negativo. Pero fue secuelas del COVID. Bueno, y también la última persona que murió integrante de tu familia fue tu mamá. Fue mi mamá. Eso fue, le enterramos ese día a mi papá. Ya no me acuerdo qué día porque se me enciman todos los días. Al día siguiente nos vamos al hospital y nos dan la noticia que mi mamá también falleció de un paro. Asimismo, cuestionó duramente los altos costos exigidos en el Instituto de Previsión Social en Ciudad del Este para el tratamiento a los que padecen el virus. Según la misma, todos los días debían costear los insumos para que sus familiares contagiados puedan recuperarse. Eso fue lo más triste. Yo no sé si llegaron a ver un video que yo salí del hospital y empecé a gritar de sentirme impotente, ¿verdad? Porque tantos gastos, no hay insumos en el hospital, tantos gastos que hay, es demasiado difícil todos los días gastar 2 millones, 3 millones. Así era, imagínate, nosotros teníamos 3 pacientes, que eran mi primer hermano, luego mi papá y mi mamá. Era un gasto demasiado mucho, al decir que era mucho, eran muchos. Y me deja tan triste realmente ver el hospital así, gente que son asociados de IPS, ¿verdad? Y que no tengan medicamentos gratis que le puedan dar, ¿verdad? Porque yo, como había escuchado, Mazzoleni había dicho que había medicamentos gratis, pero no hay nada. Realmente es triste ver gente por el pasillo. Hay gente que ni tiene de comer ahí por el pasillo y que tenga que poner cosas como, te doy un ejemplo, hay un medicamento que se llama Atracurio, que están 85.000 cada uno, y ellos te piden 30 por día. Y vos tenés que comprar. ¿Qué vas a hacer? Tenés que comprar. Si vos querés que tu pariente esté vivo, vos le vas a poner. Hubo días que nosotros no teníamos más de dónde sacar, pero como digo, el pueblo, realmente la gente de Hernandarias nos ayudó bastante. Con los insumos fueron la gente que nos ayudó. No, el hospital no tenía nada. Vamos hasta el este del país para hablar con Joel López porque la situación es bastante complicada en lo que respecta al tema de salud, principalmente por la falta de algunos medicamentos sedantes, principalmente, Joel.
Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Es así, llegamos hasta la 10ª región sanitaria para poder entender qué es lo que está pasando, cuál es la realidad del hospital de contingencia, donde hay varios pacientes hospitalizados, los pacientes en estados graves. Mencionaba que sí, hay faltantes de medicamentos ya hace varios días, por lo tanto también da una explicación que sí se puede llegar a gastar hasta inclusive 90 millones de guaraníes, porque los medicamentos tienen altos costos que hasta el momento todavía el Ministerio de Salud no ha proveído al departamento de Alto Paraná y tenemos una importante cantidad de pacientes hospitalizados. Parte de lo que mencionaba el director de la 10ª región. Es cierto que estamos atravesando con una dificultad en el ámbito de medicamentos para aquellos pacientes que se encuentran en la unidad de terapia intensiva, muy específicamente en el ámbito de medicamentos sedativos, relajantes musculares, pero como ustedes saben no es solo un problema ni siquiera aquí en el Paraguay, sino que a nivel de la región prácticamente de todos los países aquí de Sudamérica, por el aumento significativo de los pacientes en terapia intensiva y el uso diario de estos medicamentos. Hay que tener en cuenta que un paciente internado en la unidad de terapia intensiva tiene un costo aproximado de entre 10 a 15 millones de guaraníes de manera diaria. Esto lo cubre todo el Ministerio de Salud Pública y en este caso aquí en el Alto Paraná junto con el Instituto de Previsión Social, donde estamos absorbiendo los pacientes COVID en el Instituto de Previsión Social, en nuestro Hospital Integrado Respiratorio y nuestra sala de terapia intensiva polivalente aquí en el Hospital Regional, y solo aquellos medicamentos o insumos faltantes es lo que están siendo proveídos por los familiares, que incluye un gasto entre 500.000, 1 millón, 1,5 millones, dependiendo del día y de la necesidad diaria de insumos y medicamentos. Bueno, es lo que destacaba el doctor Hugo Kunzle, pero uno se pregunta, ¿qué hace el que no tiene de repente esos 85.000 guaraníes diarios, 2 millones de guaraníes, el 500.000 guaraníes? Y él respondía, y lastimosamente no hay mucho que hacer, estamos aguardando la respuesta por parte del Ministerio de Salud para reponer y dar solución a esta preocupante realidad, porque tenemos una ola, un incremento bastante considerable de pacientes contagiados que llegan ya con una situación, con un cuadro severo, que tiene que ingresar a terapia intensiva y que tiene elevado costo también de tratamiento. Por ello insisten a que ante cualquier síntoma se acuda lo más rápido posible también a los centros asistenciales. Bueno, fue una situación bastante complicada, considerando a que esta semana nada más el Ministerio de Salud hablaba de que el Alto Paraná estaba pasando por la segunda ola. Evidentemente esto vuelve más preocupante todavía la situación. Bueno, una situación que de una u otra forma, según los médicos, está saliendo de control, y esta segunda ola que está viniendo con una fuerza muy considerable. Por lo tanto, se están preparando, están allí al pie del cañón, pero hay faltantes de medicamentos que se tiene que reponer en el Alto Paraná. Y bueno, y otra situación que se daba también ayer, videos que se hizo viral en las redes sociales, este joven que hacía denuncia de que el hospital o el pabellón de contingencia recientemente construido en la sede del hospital regional no se está utilizando, no se le está dando el uso, teniendo en cuenta el valor que tiene, más de 5.000 millones de guaraníes invertidos en ese lugar. Vamos a compartir parte del video y reclamo de este ciudadano. Hoy enfrente de lo que es el pabellón de contingencia que había construido el gobierno de Mario Aldo Benítez en octubre del año 2020 del año pasado. Esta construcción que tiene 48 camas y que costó 5.000 millones de guaraníes no está funcionando. Y los doctores en Ciudad del Este salen y dicen, está abarrotado Ciudad del Este, IPS ya no da más. Acá hay 48 camas de terapia intensiva que está sin usarse.
Totalmente vacío, gente. Esto tiene que reventar, gente. Odio cuando nos mienten. Supuestamente todos los hospitales de Ciudad del Este están repletos. En esto se gastó 5.000 millones de guaraníes, 48 camas de terapia intensiva. Y es más, gente. Es más, gente. Les repito, ¿quién construyó? Vean, gente. ¿Quién construyó este hospital? ¿Quién construyó? Construyó Jiménez Gaona, quien robó en el Metrobús. Totalmente vacío, gente. Totalmente vacío. No voy a entrar adentro para que no me digan estupideces después. Totalmente vacío. No digo que no hay enfermos de COVID. En IPS están los enfermos de COVID, pero ayer supuestamente algunas doctoritas y algún doctor decía que están arrebatados, que ya no hay lugares. ¿Y por qué ellos no denuncian también que esto se construyó por 5.000 millones y hoy no se está utilizando? Y el que construyó es una empresa que nos robó con el Metrobús. Jiménez Gaona. Terminaron en 30 días para no ser utilizados. 48 camas para COVID. Lo que le estoy mostrando, porque la ciudadanía se merece saber de lo que está ocurriendo en el país y justamente con el COVID. Porque fueron 1.600 millones invertidos. 1.600 millones, de los cuales 235 millones de dólares, 1.000 millones de dólares se invirtieron para salud pública y acá están invertidos 5.000 millones que hoy no está funcionando. Hace 4 meses se inauguró. Hace 4 meses. ¿Ustedes sabían que esto no estaba funcionando todavía? No sabían. Se gastó 5.000 millones para esto, tiene 48 camas y no está... Bueno, ¿cuál es la explicación que están dando desde este centro asistencial de que afortunadamente este lugar no se está utilizando todavía porque estaba preparado justamente cuando la situación se estaba dando como panorama de lo peor? Las 48 camas son para internaciones, no de terapia intensiva, explicaba el director del Hospital Regional, Federico Schwab. Yo quería abrir las puertas, ¿verdad? Y mostrarle un poco a la ciudadanía y explicarle el porqué de todo esto, ¿verdad? Nosotros realmente desde el 8 de marzo que se diagnostica el primer caso de COVID en el Paraguay, realmente hemos hecho un trabajo con todas las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel local, de realmente la preocupación que teníamos por ser la frontera, ¿verdad? Llegamos a tener, como yo siempre le dije, 817 connacionales, luego realmente estuvimos en reunión, vimos la infraestructura del Hospital Regional de Ciudad del Este y realmente por cómo estaba diseñado y los años que tenía, estaba en plena construcción también en aquel entonces, realmente no íbamos a poder dar o sobre todo sostener lo que era la parte de casos de pacientes con COVID por la infraestructura que se requiere. Entonces hicimos un trabajo concomunado con las autoridades locales, la directora del IPS, el gobernador, el intendente, todos los... Y entonces llegamos y hicimos el hospital integrado, ¿verdad? Eso es importante saber dentro del hospital integrado, ¿verdad? Y hablar un poco con números de nuestra primera oleada y explicarle un poco a la ciudadanía para que sepa. Dentro del hospital integrado nosotros tenemos 30 camas de terapia intensiva, 12 camas de reanimación. Para que la gente que no entiende reanimación, son camas que tienen respiradores, tienen bombas de infusión, tienen monitores y pacientes que están siendo asistidos respiratoriamente. Entonces, después de eso nosotros tuvimos y tenemos 80 salas de camas de internación como la que ustedes pueden ver dentro del hospital. Esto no es una cama de terapia intensiva, ¿no? No, esto es para pacientes en sala común, pacientes que requieren de oxígeno, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Que estén acostados, requieren medicación, que están con oxígeno normal, que no requieran un soporte para poder respirar o que tengan alguna, sobre todo un respirador, ¿verdad? Entonces, dentro se pudo habilitar 80 camas de internación normal y habilitar 4 camas de terapia respiratoria y 9 terapias polivalentes en el Hospital Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, contarle un poco los números del día de hoy. Evidentemente, nosotros tenemos un aumento sostenido de casos en el Alto Paraná. Hoy dentro de las 30 camas de terapia intensiva tenemos 29 ocupadas, de las 12 camas de reanimación tenemos 8 ocupadas. Y de las 80 camas de internación, hoy tenemos 29 camas ocupadas. De 4 camas de niños tenemos 3 ocupadas, ¿verdad? Entonces, no es que esto ustedes los pueden ver, ¿verdad? Por eso yo le quería abrir, ¿verdad? También ayer el ciudadano Aldo, ¿verdad? Yo le
justamente a veces suelo conversar con él. Le dije, no hacía falta que él pueda saltar, yo le iba a abrir la puerta para que él pueda entrar y filmar esto, ¿verdad? Porque esto es para todos, que sepan de todos los ciudadanos, porque quiero que ustedes vean, ¿verdad? También por sus propios medios, ¿verdad? Que esto es realmente es algo que para nosotros es una bendición, y nosotros como los altos paranaenses tenemos que estar agradecidos de realmente tener esto. Si nosotros ahora tenemos en vista lo que puede ser el regreso a salas, no sabemos cómo se puede comportar esta segunda oleada. Bueno, lo que trata de explicar el doctor Federico Schroeder es de que no hay necesidad de la utilización de estas camas, porque en la parte de internaciones todavía no está colapsada el sistema sanitario, pero sí en terapias intensivas y en reanimaciones por la llegada tardía de los pacientes que adquieren el virus. Bueno, Joel, lo cierto es que esto todavía no se llegó a utilizar, pero está a disposición para cuando se requiera. O sea, las camas normales, las camas convencionales, por lo menos no sufren esa necesidad como es la de UTI, por ejemplo, que siempre está llena. Eso es lo que se entiende al menos. Bueno, es lo que explicaba justamente, ¿verdad? De que solamente las camas de terapia intensivas son las más comprometidas, que felizmente no hay necesidad todavía de utilizar este pabellón de contingencia, pero si hay necesidad, las puertas de ese hospital también se van a habilitar para los pacientes. Quieren ocupar el cargo de ministra secretaria de la Senat, una mujer muy solvente, capaz. Conversamos con ella sobre la realidad de nuestro país y reveló un dato sumamente preocupante. Dijo que niños de entre 7 u 8 años están comenzando a consumir drogas. Sí, escuchó bien, lo que significa que este flagelo va en aumento, no solo en las calles, sino también en casas de familia donde a veces los padres están francamente ausentes. Nosotros tenemos números muy caseros de que a partir de los 7, 8 años ya se inician con distintos tipos de drogas, lamentablemente los chicos. Hay una franja entre 12 y 14 en el cual se define ya qué es lo que van a consumir, porque en esas edades que te estoy diciendo van por el crack, cola de zapatero, etcétera, o las drogas legales, donde el niño se inicia por primera vez o donde encuentra ese tipo de drogas. Según las investigaciones, encuentra en su propia casa, en la mesita de luz, por ejemplo, porque por distintos motivos, o un alprazolam o algún tipo de medicamento. Entonces eso se utiliza para distintos tipos de cócteles o distintos tipos de experimentos que hacen los chicos, y así se van iniciando en las drogas, también el cigarrillo o el alcohol, por ejemplo. ¿Es que quiero decir que 8, ministra, es niños en situación de calle o es así en general? También puede pasar con un niño que tiene su familia, vive en casa y claro, claro, ¿por qué no? Es así mismo, no solamente el niño que está en situación de calle es el que consume, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, pero es una necesidad, un hogar está compuesto de papá y mamá, ¿verdad? Pero la mayoría, o papá o mamá, salen a trabajar. Entonces el niño queda solo. Por eso es que la escuela es importante, pero la primera escuela es la casa. Y eso se complementa con lo que los profesores le dan a las personas, a los niños en formación. Entonces, y eso es lo que le hace una persona después. Pero ellos están solos en la casa.